Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles de todo lo que se estuvo anunciando la semana pasada. No hice ningún video referido a lo que ya se terminó de confirmar en relación al Mundial del 2030 porque se han definido muchísimas cosas. Algunas de ellas ya se sabían, pero otras fueron verdaderamente una sorpresa. Y teniendo en cuenta que la Copa del Mundo es el torneo de fútbol más importante de todos los tiempos, me parece apropiado hacer un video dando absolutamente todos los detalles en relación a esto. Es verdad que todavía falta que se juegue un mundial antes que este, porque en el 2026 ya está todo totalmente confirmado y definido para que la Copa del Mundo se lleve a cabo por primera vez en 3 países: en Estados Unidos, en México y en Canadá. Sin embargo, sorpresivamente, el del 2030 se llevará a cabo en 6 países. Es cierto que solamente 3 partidos se jugarán fuera de lo que es la sede total, porque Marruecos, Portugal y España serán los países anfitriones, pero se confirmó que un encuentro de la fase de grupos se jugará en Argentina, otro cotejo de la fase de grupos se jugará en Uruguay y otro compromiso de la fase de grupos se jugará en territorio paraguayo. Debido a esto, vamos a tener 6 selecciones ya clasificadas con antelación. De los 48 países, 6 ya estarán en el Mundial, mientras que el proceso eliminatorio servirá para determinar quiénes serán los otros 42 participantes. ¡Empecemos! Vamos a comenzar con los datos más importantes de este Mundial de Selecciones y después vamos a meternos de lleno en algunos detalles más específicos. La candidatura combinada de Marruecos, Portugal y España ha sido ya seleccionada oficialmente como la única candidata para albergar la Copa Mundial de la FIFA del 2030 por el Consejo, justamente de la entidad que maneja el fútbol a nivel mundial. El Consejo de la FIFA también acordó por unanimidad organizar una ceremonia única de celebración del centenario en la capital de Uruguay, Montevideo, donde tuvo lugar la primera edición de la Copa del Mundo de la FIFA por allá en 1930, así también como 3 partidos de este mundial que serán disputados, como dije recién, uno en Uruguay, uno en Argentina y otro en Paraguay. El proceso de presentación de candidatura ha seguido la metodología para la elección de las anfitrionas de la Copa del Mundo del 2026 y de las ediciones del 2023 y 2027 de la Copa Mundial de Fútbol Femenina de la FIFA. De acuerdo con las conclusiones de los informes, el reglamento correspondiente y el sistema de puntuación aplicable, se considera que las siguientes candidaturas superan los requisitos mínimos de organización. La FIFA sabe perfectamente que este será uno de los mundiales más importantes de la historia y por eso quiere que esté todo listo para dentro de 6 años. El Consejo aprobó esta candidatura teniendo en cuenta que fue una propuesta desarrollada luego de que en ese entonces ya habían presentado una candidatura distinta Uruguay, Paraguay y Argentina. Inclusive se había hablado de que Chile podía meterse también como posible sede y que serían 4 los países latinoamericanos que podían ser sedes de la Copa del Mundo. Sin embargo, sabiendo que había muy pocas probabilidades que estos países de la Conmebol le ganaran en una lucha mano a mano en las votaciones a Marruecos, España y Portugal, lo que se decidió fue una especie de consenso. De la mano de Alejandro Domínguez, el presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, se llegó a este acuerdo, obviamente con un motivo válido, porque el hecho de que la Copa del Mundo en su momento quisiera desarrollarse en Sudamérica era más que nada por el hecho de los 100 años de la primera edición del torneo. Se sabe hoy perfectamente que Uruguay, Argentina, Paraguay, y si queríamos también podíamos meter a Chile, no están en condiciones de albergar una Copa del Mundo por sí solos de 48 países. Recordemos que ya de por sí un país como México, que fue sede del Mundial en 2 oportunidades, en 1970 y en 1986, hoy no estaría en condiciones de ser sede única de un Mundial. Por eso mismo se unió junto a Estados Unidos y Canadá para ser parte de la Copa del Mundo del 2026. Así que por lo pronto se decidió, en vez de competir contra los 2 países europeos y el país africano, que la Conmebol tuviera
un partido en cada uno de los países que se iban a presentar como candidatos. Es cierto que se terminó dejando de lado a Chile, no se sabe exactamente por qué, pero por lo pronto Chile ya no forma parte de este trío de conjuntos sudamericanos que van a ser sedes de al menos un encuentro en la Copa Mundial de la FIFA del 2030, y así se terminó llegando a un acuerdo que, si bien es verdad, al público en general no le terminó conformando, porque obviamente parecería que Sudamérica termina agarrando las migajas del Mundial, porque como dije, la principal sede del torneo va a ser en Europa y en África. La realidad es que por lo menos habrá 3 partidos que se disputarán en Sudamérica y habrá 3 selecciones que podrán ser locales en al menos un encuentro del torneo. De más está decir, como dije al principio, sujeto al exitoso proceso de confirmación y aprobación del Congreso de la FIFA, Marruecos, Portugal y España están clasificadas al Mundial como anfitriones del torneo, y Uruguay, Argentina y Paraguay como locales de la celebración del centenario también tomaron un lugar de la clasificación que corresponde a su confederación. Después, es cierto, alguien podría dar la explicación, por ejemplo, si el primer Mundial se jugó en Uruguay, ¿por qué Argentina y Paraguay también tomaron el derecho a ser locales, cuando únicamente a lo mejor sería la nación uruguaya la que debería tener ese requisito importante y ese beneficio? Pero teniendo en cuenta que en la Conmebol todos se arreglan entre ellos, me parece que se llegó a un buen acuerdo. Y después también está desarrollado el calendario de partidos. Este se adaptará de manera única para proporcionar días adicionales y adecuados entre encuentros para que los equipos involucrados en los juegos de celebración del centenario viajen, descansen, se adapten y se preparen. El calendario previsto proporcionará aproximadamente de 11 a 12 días para viajar y descansar antes del segundo partido de los 6 equipos que jugarán en Sudamérica, con aproximadamente 5 a 6 días para el viaje y descansar para los 6 días del oponente del grupo y todos los demás equipos participantes. Los 3 partidos disputados en Sudamérica se adelantarán a pocos días de los partidos inaugurales oficiales de la Copa del Mundo, que, como dije, se jugarán en Marruecos, Portugal y España. El resumen básicamente es el siguiente. Entre el sábado y el domingo 8 y 9 de junio, estamos hablando del 2030, así que no miren un calendario próximo porque estamos hablando de algo que va a suceder dentro de 5 años y medio, pero en ese fin de semana, sábado 8 y domingo 9 de junio, se realizará la celebración del centenario y los primeros partidos de Uruguay en Montevideo, Argentina y Buenos Aires y Paraguay en Asunción. Es decir, habrá 6 selecciones involucradas, estos 3 equipos y sus respectivos 3 rivales. Un par de días más tarde, jueves 13 y viernes 14 de junio, se realizará la ceremonia de apertura y partido inaugural de la Copa del Mundo. El sábado 15 y domingo 16 de junio serán los primeros partidos de los otros equipos de los grupos de Argentina, Uruguay y Paraguay. Como dije antes, estas 3 selecciones y sus rivales en la primera jornada tendrán entre 11 y 12 días de descanso. Mientras que el viernes 21 y sábado 22 de junio será el segundo encuentro de todos los equipos que integren el grupo de Uruguay, Paraguay y Argentina. Y por ahora lo que también estaría definido es que el domingo 21 de julio se llevaría a cabo la final. Todos los ajustes necesarios al calendario de partidos se lograrán dentro del marco del calendario internacional de partidos existentes, y el periodo de publicación total permanecerá sin cambios en comparación con la Copa del Mundo del 2026. En consecuencia, no se necesitarán días adicionales para mantener el status quo sin carga adicional para los equipos, jugadores o clubes nacionales participantes. Además, también se aplicarán las mismas excepciones al periodo de liberación total general para la Copa del 2026 para aquellos jugadores que compitan en las finales de las competiciones de clubes de cada una de las confederaciones. En términos de aumento de viajes para los aficionados, por supuesto, sin los aficionados la Copa del Mundo de la FIFA no es nada, y es por eso que el Mundial es un evento global y 3 países en Sudamérica también ofrecerán a los seguidores de esa región la oportunidad de asistir a los partidos del torneo, con la mitad de los equipos jugándose en casa, donde normalmente no habrían viajado a Europa y o África. Por eso mismo veremos también cómo desarrolla todo esto la FIFA, teniendo en cuenta que no es fácil que 3 partidos de un mundial se jueguen en un continente, mientras que los otros 3 se jueguen en otros 2, en Europa, en España y Portugal, y en África, en Marruecos. Y otra cuestión que se terminó de confirmar en el Congreso de la FIFA es dónde se va a estar disputando el siguiente Mundial del 2034, que será en Arabia Saudita. Será el primer país en recibir por sí solo a un Mundial de 48 equipos, ya que este del 2026, que será el primero, se jugará en 3 naciones, mientras que el del 2030 se jugará, como dije recién, en 6 países distintos.
El proceso de selección, el cual se ha desarrollado durante el último año, ha sido exhaustivo. La FIFA resaltó que tanto la candidatura conjunta de España, Marruecos y Portugal para 2030 como la de Arabia Saudita para 2024 superaron con éxito los estándares mínimos requeridos para la organización del torneo. Esta evaluación fue confirmada tras una reunión virtual del Congreso de la FIFA que destacó el desarrollo satisfactorio del proceso desde octubre del 2023, cuando se aprobaron ambas candidaturas, más allá de que se terminó de confirmar todo la semana pasada. El rol del Consejo de la FIFA ha sido fundamental. Los informes de auditorías independientes confirmaron que el proceso de evaluación se llevó a cabo con una objetividad, integridad y transparencia. Publicado todo esto, se supo que la sede de Arabia Saudita obtuvo una puntuación de 4.2 sobre 5, reflejando así ser la mejor de las últimas ediciones mundialistas. Arabia además ha presentado una ambiciosa propuesta para el 2034 enfocándose en 5 ciudades anfitrionas: Riad, Jeddah, Jobar, Aba y Neom, con un total de 15 estadios, incluidos 8 de nueva construcción que ya avanzan en las obras para ser utilizados durante la Copa Asiática del 2027, es decir, en menos de 3 años ya estarían construidos gran parte de estos 15 escenarios que van a ser sede del Mundial del 2024. El país se está preparando para recibir a los aficionados del fútbol en el 2034 justamente, y parecería estar todo ok. El Estadio Internacional Rey Salman en Riad, con capacidad para 92.760 espectadores, sería el escenario de la inauguración y la final del torneo. Está claro que el calendario aún no está definido y la FIFA ha señalado algunas limitaciones naturales que deben considerarse, elogiando la flexibilidad de la candidatura para asegurar que el evento se lleve en las condiciones más favorables. La propuesta saudí no se centra exclusivamente en la infraestructura, ha realizado un considerable esfuerzo para abordar cuestiones de derechos humanos, compromiso que ha sido destacado por la FIFA junto a las iniciativas propuestas por los grupos de interés locales. Esta atención hacia los derechos humanos es parte de un esfuerzo más amplio por presentar al país como un anfitrión moderno y preparado para uno de los eventos deportivos más importantes del mundo. Ya han visto en algunas situaciones lo que sucedió en Qatar en el 2022, donde hubo algunas circunstancias donde obviamente un país que en ese sentido quizás no estaba del todo desarrollado tuvo que ser cuestionado, más allá de todo lo que hizo Qatar para ser sede de esa Copa del Mundo. Con la aprobación de estas candidaturas, la FIFA continúa su estrategia de expansión del fútbol a nivel global, llevando el mundial a distintos rincones del planeta. La elección de Arabia Saudita para 2034 no solo refuerza la importancia de Asia como un mercado crucial para el fútbol, sino que también refleja la creciente influencia del país en el deporte. La decisión es un testimonio del poder transformador del fútbol, un deporte que más allá de la competencia busca unir naciones y culturas bajo la misma pasión. Hay que tener en cuenta que, a diferencia de lo que sucede para el Mundial del 2026, donde ya hay 3 equipos clasificados, y para el Mundial del 2030, donde habrá 6 equipos ya clasificados con antelación, para este Mundial del 2034 únicamente habrá un país clasificado, que es Arabia Saudita. Después, el resto de los 47 que todavía tienen que luchar lo harán durante el proceso eliminatorio desde el 2031 hasta marzo del 2034. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que hablé en este video, todo está básicamente totalmente confirmado para los próximos 3 mundiales de fútbol. La FIFA quiso adelantar todo y que no haya ninguna duda al respecto para que los países tengan más oportunidades para prepararse. Uno cree que Arabia Saudita, por todo el dinero que maneja, no va a tener inconvenientes, pero para lo que es el Mundial del 2030, a lo mejor se necesitaba un poco de tiempo prolongado para que España, Portugal y Marruecos sí preparen todo al 100%. En el caso de Argentina, Uruguay y Paraguay tienen que poner tan solo un estadio en condiciones cada uno de los países para hacer sede de esos encuentros que serán parte de esta ceremonia de centenario ya confirmada en el Consejo de la FIFA. Por lo pronto todavía falta saber absolutamente todos los estadios que van a ser sede de la Copa del Mundo del 2030. España, Marruecos y Portugal deberán dividirse, ver dónde se jugará la final, dónde se jugarán los partidos más relevantes, pero por lo pronto, como dije recién, la entidad que maneja el fútbol a nivel internacional ha avanzado muchísimo en este último tiempo, y en este mes de diciembre no solamente sorteó a principios el Supermundial de Clubes de la FIFA, el calendario completo que se llevará a cabo en los Estados Unidos, sino que ya definió dónde se van a jugar las próximas 3 ediciones de los Mundiales de Fútbol de Selecciones.